En la China de Mao Zedong se estaban librando dos revoluciones al mismo tiempo. Una a la vista de todo el mundo, contra viejos amigos y nuevos enemigos. Y la otra, una lucha mucho más íntima pero igual de transformadora, que se daba dentro de cada hogar. Hoy vamos a analizar justamente esas dos batallas simultáneas. Y en el corazón de todo esto estaba esta promesa, una frase que se volvió icónica. Las mujeres pueden sostener la mitad del cielo. Un ideal potentísimo que prometía liberar a la mitad de la población y que, la verdad, daría forma a décadas de políticas y, por supuesto, a millones de vidas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál fue el costo real de esta doble transformación? ¿Qué se tuvo que sacrificar? Bueno, vamos a desglosarlo, frente por frente. Para empezar, hay que ubicarse en el momento. Estamos en 1949. Después de años y años de guerra civil y de invasión, la fundación de la República Popular China trajo una ola de optimismo, un deseo de cambio que era casi palpable. La idea era, literalmente, construir un país desde cero. Los cimientos se pusieron rápido. Primero, la Larga Marcha, que fue lo que forjó el carácter del partido. Después, la victoria en el 49, que consolidó su poder. Y para sellar todo, el Tratado de Amistad con la Unión Soviética en 1950. A simple vista, parecía que todo estaba encaminado. Y ojo, esto de la Larga Marcha no era solo una historia del pasado. Se convirtió en el mito fundador del nuevo Estado. El espíritu de la Larga Marcha era la ideología, esa creencia de que con suficiente determinación y sacrificio colectivo se podía superar, prácticamente cualquier cosa. Y mientras se hacían alianzas con otros países, en el frente interno el Estado actuaba con la misma audacia. La ley de matrimonio de 1950 fue un golpe directo a la estructura familiar confuciana. El mensaje era claro. La revolución no se iba a quedar en la puerta de casa, iba a entrar y a cambiarlo todo. Pero esa alianza con la Unión Soviética, que parecía de hierro, que parecía inquebrantable, pues pronto empezó a mostrar fisuras. Y esas pequeñas grietas ideológicas no tardarían en convertirse en un abismo gigantesco. Este fue el momento exacto, el punto de quiebre. El famoso discurso secreto de Khrushchev fue un terremoto político. Para Mao, que había construido su liderazgo al estilo de Stalin, esto era más que una crítica. Era una traición y una amenaza directa a su propia autoridad. En esta tabla se ven las diferencias clarísimas. Mientras que Khrushchev en Moscú hablaba de coexistencia pacífica con Occidente, en Pekín lo veían como revisionismo, como una cobardía, una renuncia a la lucha. Eran dos visiones del futuro comunista totalmente opuestas. Y mientras los líderes mundiales discutían, la revolución interna seguía su curso. Este testimonio de Feng Haoxia es increíble porque muestra cómo esas políticas abstractas se convertían en poder personal. La ley de matrimonio le dio las herramientas, el espejo, como dice ella, para desafiar una tradición de siglos y tomar las riendas de su vida. Con la Unión Soviética ahora como un rival, Mao se sintió presionado. Tenía que demostrar que el camino de China era el correcto. ¿Y su respuesta? Una apuesta arriesgadísima. El gran salto adelante. Un plan para convertir a China en una potencia industrial de la noche a la mañana. La idea era movilizar a todo el mundo, absolutamente a todos. Se intensificó la colectivización y hasta se pusieron pequeños hornos para hacer acero en los patios de las casas. Había un fervor, una creencia casi mágica de que la pura fuerza de voluntad podía vencer cualquier obstáculo material. Pero la realidad fue otra. Y fue devastadora. La mezcla de malas decisiones políticas, sacar a la gente del campo para otros proyectos y el mal tiempo provocó una de las peores hambrunas de la historia humana. La ambición era enorme, sí, pero el costo humano es una cifra que cuesta hasta procesar. Ahora, volvamos a ese frente interno, porque la crisis que provocó el gran salto adelante tuvo un efecto secundario tremendo y bastante inesperado en la vida de las mujeres. Un efecto que cambió su rol en la sociedad para siempre. La lógica fue simple y, la verdad, bastante brutal. Los hombres estaban ocupados en los hornos y en las construcciones, así que alguien tenía que trabajar la tierra. ¿Quién? Pues las mujeres. Fueron llamadas a trabajar en el campo a una escala que nunca se había visto antes.
Y aquí vemos la contradicción en su máxima expresión. La propaganda las llamaba chicas de hierro, el símbolo de la nueva mujer china, fuerte, emancipada. Pero la realidad era una doble jornada agotadora. Un día entero de trabajo durísimo en los campos, y luego a seguir trabajando en casa sin pago ni reconocimiento. El fracaso del Gran Salto debilitó mucho a Mao. Su respuesta, unos años después, fue la Revolución Cultural. Un intento violento y caótico de purgar a sus enemigos del partido y, según él, reavivar el espíritu revolucionario original. Fue una década de caos total. Mao básicamente le dijo a la juventud, destruyan el sistema. Y las jóvenes tomaron un rol protagónico. Se unieron a los guardias rojos, adoptaron una estética militar casi andrógina. Y en el proceso, instituciones como la Federación de Mujeres, que ahora veían como parte del sistema corrupto, fueron eliminadas. Para intentar calmar un poco la violencia en las ciudades que él mismo había provocado, el Estado lanzó una campaña masiva de ingeniería social. La idea era reeducar a los jóvenes de la ciudad, mandándolos a hacer trabajo manual en el campo, una experiencia que marcó a toda una generación. Y esta cita de Ray Yang captura esa experiencia a la perfección. Muestra tanto el empoderamiento que sintieron como la dureza extrema de la situación. En el campo, estas jóvenes muchas veces demostraron ser más resistentes que los hombres, ganándose de nuevo ese apodo de chicas de hierro, pero de una forma mucho más real y vivida. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de este rol tan crucial de las mujeres, la ideología oficial de la Revolución Cultural tenía un punto ciego enorme. Mao estaba obsesionado con eliminar lo que él llamaba las 3 grandes diferencias, pero la brecha entre hombres y mujeres se veía como un problema secundario, algo que ya se solucionaría solo con el tiempo. Y así, al final nos quedamos con estas preguntas. La China de Mao se embarcó en una transformación radical, tanto hacia afuera como hacia adentro. El legado es una mezcla muy compleja de empoderamiento y de un sufrimiento terrible, de promesas audaces y realidades brutales. Y el precio de sostener la mitad del cielo, como hemos visto, fue inmenso en ambos frentes.